¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos varones una vez más a este viernes de reunión para varones en GU. Es un placer tenerte una vez más con nosotros y el día de hoy quiero compartirte la reflexión que tuvimos en la lectura de Romanos y un poco de lectura del libro de Salmos, los libros de Salmos. Entonces mi nombre, para los que no me conocen, es Marcial Valencia, mucho gusto. Es un placer que estés aquí, como te lo acabo de mencionar. Y sin más preámbulos, por favor, pues vamos a proceder a la lectura. Es muy importante que si tú que no conoces de Dios, tengas bien en mente que la persona que te comparta de Dios venga literalmente directo de la Biblia. Entonces quiero hacer énfasis en eso porque lo que yo te voy a compartir lo saqué de la Biblia, que es palabra de Dios. Entonces no es mucho de lo mío, o sea, sí quiero hacer unas reflexiones a través de lo que Dios me habló en la lectura, pero va enfocado todo a lo que dice específicamente su palabra en la Biblia. Entonces, pues gracias por estar con nosotros, gracias por permitirme entrar a tu mente, a tu corazón, y quiero empezar la lectura del día de hoy en hacer primero como un rápido índice de lo que vamos a leer. El poder de la justicia y el amor, más la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, aún siendo imperfectos y pecadores. De cómo es que si tenemos fe y confiamos en Él, Dios nos reconoce como sus hijos. De cómo pedirle perdón y protección en oración, a través de la oración, de cómo esperar en sus tiempos teniendo confianza y fe, de cómo es que traemos al Espíritu, o cómo es que nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios una vez que reconocemos que Jesús fue levantado de los muertos por el mismo Espíritu de Dios, de cómo tenemos un llamado y un propósito en esta tierra, y de que debemos de tener seguridad de que si declaramos, como lo acabo de mencionar ahorita, de que Jesús está vivo por el poder del Espíritu de Dios, seremos salvos. Y algo que también es bien importante, que las peleas que nosotros tenemos no son peleas contra humanos, sino contra huestes y espíritus que también están en esta tierra para querernos evitar conocer el plan perfecto de Dios para nosotros, retrasar el entender cuál es nuestro propósito y desarrollar los dones espirituales que tenemos cada uno de nosotros como sello legítimo de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Quiero que entiendas que todos somos hijos de Dios. Quiero que sepas que Dios te formó en su mente antes de que tus padres se conocieran. Él ya tenía en su mente quién ibas a ser, de qué estatura ibas a ser, cómo te ibas a llamar y quiénes iban a ser tus familiares. Y muchas veces el enemigo quiere trastornar y quiere mover todo eso para que tú te confundas y retrasar cuál es, como te lo acabo de mencionar, el propósito que tenemos en esta vida. Y uno de los propósitos fundamentales es que entendamos que debemos de compartir las buenas nuevas para los que somos servidores de Dios. O sea, una vez que tú entiendes cuál es tu propósito y conoces de Dios, vas a entender que no te puedes quedar con estas noticias para ti. No puede ser nada más para ti, para tu familia. Debes de compartirlo a las naciones. Jesucristo nos dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, en el libro de Salmos dice y nos enseña, me tocó leer del 54 al 71, nos enseña cómo pedirle en oración a Dios para todos los que no saben cómo hacer una oración. El libro de los Salmos es maravilloso para que aprendas cómo hablar con Dios, cómo comunicarte con Dios a través de la oración. Y en el Salmo 54 dice: ven a defenderme. En el 55 dice: yo siempre confío en Dios, confío en tus promesas, quiero que me protejas, tú eres un Dios de justicia, tú eres mi protector, danos la victoria, protégeme toda la vida, con Dios jamás seré derrotado, tu amor vale más que la vida,
el destino del malvado. Dios nos llena de bendiciones. Alabemos a Dios por sus maravillas. Dios guía de todas las naciones, perdón. Dios victorioso. Sálvame, Dios mío. Ven pronto en mi ayuda. Tú eres mi refugio. Unámonos en honor del Rey. Qué bueno es Dios. Dios libra a tu pueblo. En estos salmos aprenderás que una vez que tú tienes una comunión con Dios, también el malvado va a querer venir a quitarte tu paz, a distraerte de cuál es el trabajo que tienes que hacer para Dios. Entonces aquí Dios nos está dando las herramientas para que podamos exhortar al enemigo de que nos deje en paz y que nos deje cumplir el propósito de Dios. Dice la misma palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces eso lo vamos a encontrar en el libro de Salmos. Me gustaría enfocarme en el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos es el apóstol Pablo quien les escribe y les dice, miren, dice, el libro de Romanos, Pablo explica que solo Dios tiene el poder para salvar a las personas. Eso le decía a los cristianos que vivían en Roma. Pues todos somos pecadores, todos pecamos, todos hacemos lo malo. Eso lo encontramos en el del 2 al 1 y en el 3 del 22 al 23. No importa si somos judíos o gentiles, porque esta diferencia entre judíos y gentiles, porque los judíos pues obviamente son de Israel y era el pueblo elegido por Dios, pero el apóstol Pablo nos explica que aún Dios, viendo la necedad y la rebeldía de su propio pueblo, de su pueblo elegido, puso en ellos un celo eligiendo a todos los demás, y en esos estamos tú y yo. Entonces somos bendecidos porque Dios en su misericordia pensó en los que no eran de Israel, pero debemos de creer en fe de que tenemos el favor de Dios para con nosotros. Reconozcamos que Jesús falleció y Dios lo levantó de los muertos, y por eso Dios nos reconoce como sus hijos. Dice, Pablo sabía que Dios no tiene favoritos, por eso digo que también somos elegidos como fuera de su pueblo elegido, pero Dios no tiene favoritos. No importa si eres israelita, no importa si eres mexicano, estadounidense, alemán, ¿verdad? Dios te ama de la misma manera. Él no tiene favoritos. Entonces dice, Dios envió a su único hijo para que por medio de él seamos salvos. Yo creo que en algún punto de tu vida has escuchado hablar de Jesús. Jesucristo murió, Dios lo resucitó por medio de su poder, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Jesús nos demostró con su amor cuando vino a la tierra aquí, y por eso quiere que lo obedezcamos a Él, porque Jesús vino a demostrarnos cómo vivir en armonía, cómo vivir en amor y cómo cuidar al prójimo, cómo ayudar al prójimo, cómo comportarte de la mejor manera para ser grato a los ojos de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? La que te traigo el día de hoy, y la que Pablo nos explica en el libro de Romanos. Dice que gracias al poder de Dios, todos los que la escuchen y creen en Jesús son salvos. No importa, como lo dije ahorita, de qué parte del mundo seas, de qué nacionalidad seas, quién eres o de dónde eres. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. En el capítulo 2 de Romanos nos explica que Dios es justo. En Romanos 2, del 1 al 16, dice que nadie tiene derecho a acusarte y a juzgarte, porque ni ellos ni tú son libres del pecado. El único hombre libre, o el único libre para juzgarte, es Dios. Lo hace correctamente. ¿Por qué? Pues porque Él es bueno, Él es amoroso, Él es bondadoso y Él es Dios. Entonces,
Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que nosotros hacemos. Mas nos quiere decir que, no quiere decir que por eso vamos a abusar y vamos a seguir haciendo cosas malas. Una vez que nosotros tenemos conciencia de que está mal ante los ojos de Dios, debemos de evitar seguir haciendo eso. Pues Dios nos trata con bondad para que nos arrepintamos de nuestra maldad. Tengamos cuidado, porque si insistimos, aún así, como Dios es justo, al desobedecerlo y no arrepentirnos, haremos que Dios aumente nuestro castigo, porque como Él es un Dios de justicia, no puede también dejar pasar desapercibido nuestra iniquidad. Entonces Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, es lo que dice la Biblia. En el capítulo 6 dice: porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. A los buenos les permitirá vivir con Él en el reino de los cielos, y a los que no, en el eterno castigo. Y sabemos dónde es eso, no necesito explicártelo, ¿no? Entonces, como lo acabo de decir, Dios no tiene favoritos. Tú y yo entramos dentro de su justicia, pero debemos de ser conscientes de nuestra maldad, debemos de arrepentirnos y no cometerla más. Y como Dios es un Dios de bondad, nos da la oportunidad de arrepentirnos de corazón y pedirle perdón y buscarle, porque siendo humanos siempre vamos a fallar, pero su palabra, la Biblia, nos ayuda a mantenernos firmes y a darnos esa fortaleza para continuar buscando de Él sin repetir, tratando de no caer con la misma piedra. En el capítulo 3 dice que sí vale la pena seguir a Dios, que aún el mensaje se le dio, que aunque el mensaje se le dio primero a los judíos, no todos hacen lo bueno. No significa que Dios no dejara de cumplirles todo lo que les prometió. De ninguna manera. Dice: aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así dice la Biblia, dice: todos te reconocerán cuando siempre dices la verdad. Por eso siempre ganarás el pleito cuando te acusen delante de los jueces. Una vez que nosotros conocemos de Dios, una vez que nosotros leemos su palabra, una vez que nosotros le servimos, no podemos seguir teniendo la vida pasada. Debemos de mantenernos íntegros, debemos de mantenernos firmes, debemos de mantenernos alineados a sus estatutos. Entonces, aquí la palabra nos dice que si tú siempre sigues esas reglas y te mantienes firme y haces lo correcto ante Dios, no importa los hombres, ante Dios nadie puede venir a juzgarte, y Dios te va a respaldar, siempre te va a dar la victoria. Solo Dios es justo y Él aplicará su justicia a quienes lo merezcan, así también a los mentirosos. Entonces no debemos de mentir, es lo que nos enseña. Nadie injusto, dice en Romanos 3, en el 9:20, nos dice que cristianos o no, todos somos pecadores, como lo acaba de mencionar hace rato. Sabemos que la ley de Moisés, para los que se someten a ella, y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que todos somos pecadores. Yo creo que también en algún punto de tu vida has escuchado los 10 mandamientos. Eso es la ley de Moisés dada por Dios. Pero en Romanos 3 también nos explica que la confianza en Jesucristo nos dice que no debemos de preocuparnos tanto por la ley, porque Dios sabía que si nosotros nos enfocamos a seguir la ley al pie del cañón, nunca íbamos a poder conseguir ser salvos por medio de nosotros mismos, porque somos humanos, siempre vamos a fallar. Nadie es ni un ser perfecto, el único ser perfecto lo fue Jesucristo, y por lo mismo Él consiguió el pase directo al cielo, porque Él era el único Cordero inmolado. Él vino a enseñarnos cómo vivir, y por eso Dios lo levantó de los muertos, para
por medio de Él nosotros podamos conseguir ese pase también al cielo. Porque si Dios nos hubiera dejado a la ley, nunca íbamos a poder conseguir ser salvos. Entonces, en el libro de Romanos 3 nos dice, todo esto nos lleva a que confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos acepta, aún así con todos nuestros pecados. Solo tenemos que arrepentirnos y creer por fe en Jesucristo. En el 24 dice, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesucristo nos ha librado del castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. En Romanos 3 también encontramos que no hay ni uno solo puro, siendo humanos, lo acabo de mencionar, dice, ni uno sabio, solo porque somos humanos, pues todos hemos pecado, pero Dios nos declara justos y nos liberó del castigo de nuestros pecados si nos arrepentimos y declaramos en fe que Jesucristo resucitó por medio del poder del Espíritu de Dios. En el capítulo 4 nos habla de cómo es que siendo pecadores podemos llegar a la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa de Dios es que si nosotros le buscamos, le seguimos, le amamos con toda nuestra mente y todo nuestro corazón, Dios siempre nos va a tener protegidos con su mano poderosa. Miren, ¿por qué hago énfasis en eso? Porque desde el principio todos fuimos malditos por un hombre que se llama Adán. En Génesis 3, del 17 al 19, vamos a encontrar que dice Dios, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita serás la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo te volverás. ¿Por qué me fui a Génesis? Porque, como lo acabo de mencionar, nosotros estábamos destinados a vivir en paz, en armonía, sin dolor, en un paraíso, pero como existe un diablo que está envidioso, porque somos a imagen y semejanza de Dios, quiso destruir eso, quiso quitarle la paz a Dios, que haciéndonos caer a nosotros, su creación. Es como quitarle el bebé a una persona, ¿no? Entonces, imagínate qué doloroso es eso. Lo mismo creo que pudo haber sentido Dios cuando el hombre cayó, pero lo que creo que más le dolió fue la desobediencia del hombre. Entonces, Dios es tan bueno, como lo mencioné hace rato, que nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y como lo expliqué ahorita, como somos humanos, nunca íbamos a poder ser salvos por nuestras propias fuerzas. Entonces mandó a su único hijo para que por medio de él nosotros podamos conseguir ser salvos. Recordar que por un hombre fuimos malditos, Adán, pero por otro hombre fuimos salvos, que es Jesucristo. La fe de Abraham en Romanos 4 nos dice que Abraham, nuestro padre en la fe, nos da un gran ejemplo de creer por fe, ya que como dice en Romanos del 1 al 3, Dios aceptó a Abraham no por ser tan bueno, no por todo lo bueno que él hacía, no por ser un buen marido, un buen hijo, sino porque cuando Dios le habló y le pidió que hiciera algo sin conocerle, él lo obedeció. Dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Así Dios perdona a los que somos pecadores si nos arrepentimos y creemos en fe. Qué felices, dice Romanos 4, del 7 al 8, qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Eso lo dice su propia palabra, no soy yo hablando, es Dios hablándonos ahí. Dios perdona a todos los que se arrepienten.
En Romanos 4:8 dice eso, mire, permítanme leerles aquí. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Dice en Romanos 4, promesa a los que confían en Dios. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo que se fuera de su casa, que tomara a su esposa, sus pertenencias y se fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. ¿A dónde era? No lo sabía. Él simplemente escuchó y obedeció. Eso fue lo que le agradó a Dios. Que confiara en Él, que le daría una abundancia tan grande como las estrellas. Así Abraham hizo, aún contra los diagnósticos y la realidad. La realidad es que él era un hombre mayor, su esposa aparte de todo era estéril y ambos eran de edad muy avanzada, como lo menciono, creo que como de 90 y tantos, 100 años. Dice Romanos 4, del 19 al 22, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. En el 20 dice, tampoco dudó de la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Wow. Dice en el capítulo 5, vivamos en paz con Dios. En el 5.1 dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios, porque Dios es un Dios de amor, y sí, Él puso de ese amor en cada uno de nosotros, ese amor que todo lo sufre, todo lo soporta. Pero Dios nos demostró de su gran amor al enviar a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros, aún todos siendo pecadores. Por el pecado de Adán, como lo mencioné ahorita, todos fuimos malditos, pero Jesús vino y murió por nosotros, y eso nos da una vida eterna si confiamos en Él. O sea que la desobediencia de un solo hombre hace que muchos desobedecieran, pero la obediencia de Jesús, Dios lo declaró inocente a muchos. Eso lo encontramos en Romanos 19. O sea que la desobediencia de un solo hombre hizo que muchos desobedecieran, pero la obediencia de Jesús, Dios declaró inocente a muchos. O sea que entendemos de que hay muchas personas, y yo sé que tú también conoces a muchas personas que aún sabiendo que hay un bien y un mal, tienen una conducta poco favorable, vamos a decirlo así, ¿no? Tú te das cuenta cuando una persona hace algo para dañar a otra, cuando lo hace con alevosía y ventaja, y tú nada más te quedas así viendo, como diciendo, ¿por qué es así? ¿Por qué eres así? Algo que yo también he aprendido es a controlar, el sentarme en la silla de jueces y juzgarlo. Algo que nunca se me va a olvidar es que cuando tú señalas con un dedo, hay tres que te señalan a ti, y la Biblia nos dice, Jesús, primero saca la viga de tu ojo antes de sacar la paja del ojo de tu compañero. Pero si te quedas pensando, ¿por qué es así? Pues aquí nos lo explica, ¿no? La desobediencia de Adán hace que ese pecado que en él cayó tenga un efecto en nosotros también, a cometer eso mismo, tener esa, dice el apóstol Pablo, naturaleza pecaminosa. Dice, muertos al pecado, vivos en Cristo. Lo encontramos en Romanos capítulo 6. Atención, no porque Dios es bueno y es amor, vamos a persistir en el pecado, de ninguna manera, pues nosotros ya fuimos sepultados y resucitados en Cristo por el poder del Padre, por el bautizo que nos llevó a una vida nueva. Déjame te explico esto rapidito. Cuando Jesús empezó su ministerio, y para que las escrituras se cumplieran, él tuvo que haber sido bautizado en agua. Y una vez que fue bautizado por Juan el Bautista, bajó el Espíritu de Dios sobre él. Lo mismo pasa con nosotros. Una vez que nosotros aceptamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, nosotros morimos a esa naturaleza pecaminosa, a esa vida pasada que teníamos, y pasamos a ser de muertos a vivo. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que Jesús está vivo. Cuando Dios levantó a Jesús de los muertos, venció el pecado. Entonces nosotros tenemos
esa seguridad de que algún día vamos a poder estar con el Padre, pero tenemos que reconocer y confiar que así va a ser. Entonces, una vez que reconocemos que Jesús sí resucitó de los muertos, nosotros pasamos a ser de una naturaleza pecaminosa a una nueva criatura. Pero cuidado, o sea, tenemos que seguir los lineamientos de Dios a través de la lectura, de la oración. No podemos seguir cometiendo las mismas o seguir haciendo las mismas actividades que teníamos anteriormente, porque no van de acuerdo al plan de Dios. Dice, ya fuimos sepultados, resucitados en Cristo por el poder del Padre, por el bautizo, para que llevemos una vida nueva. Miren nuestra vieja naturaleza pecaminosa fuera crucificada con Él, así perdiendo poder, de modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Jesús al morir venció y derrotó al enemigo, porque Él nunca pecó. Ahora Jesucristo resucitó y está vivo a la diestra del Padre. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo, en este cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No, ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. Cuida tu mente y cuida tu corazón. Esclavos de la justicia, seamos esclavos de la justicia y no del pecado. ¿De cuál justicia? De la justicia de Dios. ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Y lo acabo de explicar. Como Adán pecó, nosotros somos descendientes literalmente de Adán, pero somos descendientes de la fe de Abraham y somos salvados por Jesucristo. Entonces ahí tenemos todo específicamente. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero si creemos con la misma fe que Abraham creyó a Dios, que Jesús resucitó, tenemos ese poder, dominio propio le llamamos, dominio propio le llama la palabra. Sabemos cuando tú tienes ganas de hacer algo que no va de acuerdo al plan de Dios. Sabemos cuando tú quieres, cuando yo quiero hacer, es más, ni tú, yo sé cuando yo quiero hacer algo que no le agrada a Dios, algo que va en contra de la ley de Dios, algo que va en contra de los estatutos de Dios. Y aquí voy a dar un ejemplo ahorita que viene en la Biblia. Dice, ¿cómo se llama? Dice, analogía tomada del matrimonio. Ahí te voy para allá. Miren, dicen, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Ok, en el versículo 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese a otro hombre, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniera a otro hombre, no será adúltera. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Todos sabemos cuando, te digo, yo sé cuando tengo ganas de hacer algo que no está bien y que no va que va en contra de la ley del Señor. Así de fácil nos lo dijo esta analogía tomada del matrimonio. Si tú estás casado, no puedes tener una relación con otra persona. Estarías fallándole principalmente a Dios, y en segunda estarías quebrando tu compromiso con tu pareja. Estarías quebrando un compromiso ante el registro civil. Tú hiciste un pacto ahí ante un juez y ante tu pareja, pero principalmente ante Dios. Dios aborrece el pecado, y ese es un pecado feo, o sea, es un pecado fuerte. Traicionas la confianza de Dios y traicionas la confianza de esa persona que depositó su confianza en ti. Y no te voy a mencionar todas las demás maldiciones que puedes arrastrar con esa falta tan grande. Dice, si no fuera por la ley de Dios, no nos daríamos cuenta de qué es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo qué es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codicies.
El pecado también se aprovecha de la ley por nuestra naturaleza. Y como sabemos que ahora es una lucha constante, pero si te enfocas en Dios, es progresivamente más viable, ya que la ley a la verdad es santa, justa y buena. En el capítulo 7:14 nos dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino que lo aborrezco, sino eso hago, y lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Híjole, a lo mejor está un poquito complicado, pero hay otras versiones. Yo estoy leyendo la Nueva Reina Valera. Dice: tenemos que esforzarnos todos los días para estar firmes y no caer fácilmente en nuestra naturaleza pecaminosa, que esta es una lucha espiritual. Esa es mi reflexión. Lo que yo entendí con este versículo es de que todos los días tienes que estar con la guardia arriba, con Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón, para estar atento a los ataques del enemigo. Cuida tus ojos, cuida tu corazón, cuida tu mente. Todos los días sales a la calle, sales a tu trabajo y va a haber tentaciones. Y no nos vayamos muy lejos, estamos hablando del matrimonio. Siempre va a haber compañeras, siempre va a haber muchachas en el mundo exterior, pero si tú tienes tu vista puesta en Dios, pueden pasar todos por aquí y tú estás con la vista literalmente puesta en Dios. Si tú no le fallas a Él, Él te va a ayudar, Él te va a dar la fuerza y Él te va a dar el dominio propio que tú necesitas. Pero también debemos estar conscientes, meditar en su palabra de día y de noche para tener esa fortaleza. Es cuando alguien va al gym, entre más vayas al gym, más fuerte vas a estar, más salud vas a tener, más fácil vas a aguantar una jornada laboral exhaustiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, no tienes que ser un sabio para entender esto. En Romanos capítulo 8 dice: la vida en el espíritu, porque como lo menciono, esta guerra ya no es contra otra persona, son espirituales. Cuando tú te metes con Dios, el enemigo despierta también y dice: hey, aquí hay alguien más que quiere ir a buscar de Dios, atáquenlo con todo y hagan que se regrese a donde él estaba. Pero ¿qué creen? Que Dios es más fuerte. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Dios te va a proteger, Dios te va a dar las armas y Dios te va a dar la fuerza para acabar con el enemigo. Cada vez va a ser más fácil. Al principio es difícil, no te lo niego, porque no estás acostumbrado a recibir ataques de alguien que no ves. Y es difícil confiar en Dios a veces porque no lo ves. Pero déjame darte un ejemplo básico. El viento no lo ves. El viento no lo ves, pero lo sientes. El viento, te das cuenta cuando mueve árboles. Y depende de la velocidad, tumba árboles. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que eso? Así es Dios real. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes y yo pertenecemos a Jesús, Él nos compró con su sacrificio. Al morir en la cruz, su sangre pagó el precio del pecado, siendo así libres. Ya no por medio de la ley de Moisés, nunca podríamos ser salvos así de esa manera, y siendo humanos menos. Es imposible debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que Dios envió a su único Hijo, al Cordero inmolado, para que el ser humano pueda morir, para que Él siendo humano muriera por nosotros y así pagar la exigencia de la ley. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. O sea, entre más convivas en el pecado, obviamente más te va a traer eso, porque es lo que conoces. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Permitirle a la naturaleza pecaminosa que nos controle la mente nos lleva a la muerte. Pero permitirle al Espíritu que nos controle la mente
nos lleva a la vida y a la paz. Dice en el capítulo 8, la naturaleza pecaminosa es enemigo de Dios siempre. Permítanme leerles en la Biblia. Bueno, mas yo pertenezco a Dios porque tengo el Espíritu de Él en mí, y cuando muera, Él me resucitará en el Espíritu. Así, con ese mismo Espíritu puedo vencer mi naturaleza pecaminosa y sus acciones, pues porque soy hijo de Dios. Déjenme leerles 7:11, permítame, dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ok? Pues todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Perdón, ya lo había leído eso. Ahora, no he recibido un espíritu que me esclavice al miedo, sino un espíritu que se une a nuestro espíritu. Así confirma que somos hijos de Dios y por tanto herederos al igual que Cristo. Podemos participar de su gloria y gozar de sus promesas y llamarlo Abba Padre. La gloria futura, lo que ahora sufrimos, no se comparará a la gloria y revelación de su reino. Más adelante, pues todos los que le conocemos sabemos de esto y debemos de confiar y esperar en paciencia. ¿A qué voy? Que si tú confías, todo lo que estás pasando ahorita, todo lo que tú sufres, el cansancio del trabajo, el estrés, los pagos y eso, aquí en el cielo no hay nada de eso. Pero para poder llegar al cielo debemos de trabajar conforme a los estatutos y lineamientos de Dios, comportarnos con una conducta como la de Jesús, llevar el Espíritu de Dios en nuestras vidas todos los días para poder ser dignos un día de estar en la presencia de nuestro Abba Padre. Él nos va a reconocer, a Él no lo podemos engañar. Entonces te engañarías tú solo si crees que estás haciendo lo correcto. Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestro corazón, no le podemos engañar. Entonces seamos sinceros con nosotros mismos y Dios reconoce cuando tú te esfuerzas. Sabemos que no podemos ser perfectos, pero reconoce cuando tú te esfuerzas. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues Él sabe muy bien cómo orarle al Padre Celestial. Ora a gemidos. No puede explicarse con palabras, dice, pero el Padre conoce nuestros corazones, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros. Pues Dios sabe de antemano nuestra vida, nuestros propósitos, actividades, necesidades. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Nada nos puede separar del amor de Dios. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Lo vas a encontrar en Romanos 31, 8, 31. Dios no se guardó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿No nos dará también todo lo demás? El libre albedrío está en cada uno de nosotros por si tú quieres creer eso o no. Dios es un caballero y no te va a obligar a que tú creas eso. Depende de ti si tú le crees o no, como Abraham. No me quiero ir sin concluir y que sepas que la salvación es para todos. Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y no lo digo por mí. Imagínate en aquellos tiempos cuando estaban los 12 apóstoles que tenían que caminar kilómetros para llegar de un país a otro. Aquí la Biblia nos dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. Entonces yo pido para que por favor medites en esto, escudriñes tu corazón y tu mente y te preguntes, ¿realmente aquí quedo? ¿Muero y me entierran y ya? No. Porque así dice aquí que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Es algo que no es tangible y no podemos ver, pero como lo expliqué hace rato, así es el viento. Entonces muchísimas gracias, hombres de fe. Dios te bendiga, gracias por haberme
permitido entrar a tu mente y a tu corazón. Si quieres saber más de la Biblia, por favor, contáctanos. Estamos para servirte. Un gusto, que tengas un lindo fin de semana. Dios te bendiga. Bye. Chao.